por email una invitación a una conferencia sobre el avance del populismo. Yo no puedo ir porque primero es en Madrid, no tengo ni tiempo, ni dinero, ni vacaciones para darme ese lujo, pero el tema es interesante. El término populismo se usa, como ustedes habrán notado, cada vez más, sobre todo para referirse a políticos o a candidatos de derecha, como Milei en la Argentina, Bolsonaro, Bukele, la italiana Meloni o Donald Trump. Pero se usa, yo diría que menos, para señalar a populistas de izquierda, aunque a menudo sean muchísimo más feroces. Pero a izquierda, derecha o centro, populistas en el fondo son todos, ¿no? El populismo no es nuevo. El pan y circo de los romanos era populismo. Me atrevería a decir que es la esencia de cualquier partido político o de todo poder político. ¿A qué aspira un partido político? En democracia, quiero decir, ¿no? A aumentar su número de miembros, a ser lo más populares posible. De hecho, algunos tienen dentro de su nombre Partido Popular. A obtener la mayor cantidad de votos y a ejercer el poder. O sea, a fin de cuentas, la aspiración final de todos los partidos políticos es ejercer el poder. Cederlo no es parte de su naturaleza, de la naturaleza de los partidos políticos. Y por eso yo creo que la alternancia política, el momento de las elecciones, del cambio, es la parte más complicada y más débil de la democracia. Es como el aterrizaje o el despegue de un avión, o como el fútbol, si quieren una metáfora deportiva, ¿no? Como el deporte en general, aunque no lo reconozcamos, y los afiliados de determinados partidos políticos muchas veces se comportan como verdaderos fans. Todo vale para ganar, ¿no? Si puedes colar el gol con la mano, pues es la mano de Dios. Y en este caso, si puedes meter la mano en la urna electoral, también es como la portería. Populista fue Perón, ya que estamos por ahí por Argentina, Diego. Lo fue. Y la cantada Evita, claro, que a veces fueron de derecha y a veces de izquierda. El peronismo... Y a veces todo lo contrario. Sí, también es una cosa muy loca lo del peronismo. Yo creo que fue tal vez el primer gran populismo de Latinoamérica, por lo menos en el siglo XX, ¿no? Que fue el aliento de los descamisados de Evita, cuando ella andaba enjollada como una princesa, ¿no? Eso es una hipocresía. Eso es demagogia, ¿no? Porque también cambian los términos. Antes se hablaba de demagogia, ahora se habla de populismo. ¿Quieren ustedes a alguien más populista? Tengo que caer ahí, yo como cubano, que Fidel Castro. Los hubo antes de Fidel Castro. José Miguel Gómez era un populista del Partido Liberal y arrastró multitudes. Grau San Martín arrastró multitudes. Batista arrastró multitudes también, porque nos hacen creer que el único popular, vamos a decirle, ha sido Fidel, ¿no? Pero en ese caso le llamaban el glorioso movimiento de masas. Las masas nunca se equivocan. El castrismo, que súper populista, que gobernaba, lo sigue haciendo, pero con Fidel en vida más todavía gobernaba desde la tribuna, desde las marchas continuas. Y desde la seguridad del Estado. Ajá, desde los actos de repudio, que son la expresión vil del populismo. Son, yo creo que lo peor un acto de repudio es un acto populista en su versión más canalla, ¿no? Populista fue Torrijos, el panameño, y muchos más. Pero el peor populismo es al que nadie le llama populismo, el de las dictaduras de izquierda que únicamente cuando sus partidos políticos llegan al poder, como lo controlan y lo monopolizan, se convierten en los únicos partidos políticos. Y entonces pasa algo muy curioso. No aspiran, como en las democracias, a tener cada vez más miembros. Es una cosa muy curiosa, porque como ellos son los únicos, no tienen competencia, se dan el lujo de escoger ellos sus miembros en vez de que los miembros escojan el partido, como ocurre, ¿no? Aquí tú escoges ser miembro del Partido Demócrata, del Republicano, del Libertario o del que sea. En Argentina de uno, del otro, pero en las dictaduras comunistas el partido te escoge a ti. Y ellos se convierten en una verdadera élite. Claro, ellos no se llaman élite, ellos se llaman la vanguardia que guía a la clase obrera y trabajadora y al pueblo por el camino correcto, porque ellos
son el camino. Creo que eso lo dijo Mao Zedong, ¿no? Nosotros somos el camino. Es una cosa tremenda y son los únicos que saben el camino. Los demás todos están equivocados. Fíjate, los exiliados, sobre todo los que se fueron al principio y que no vivieron el comunismo en su maligna plenitud, se equivocan porque no conocen, que te dice, bueno, porque en Cuba todo el mundo tiene que ser del partido. No, eso no es verdad. No. El partido es selectivo. El partido es... Incluso también algunos que se justifican y te dicen, no, porque me obligaron a ser del partido. Depende, ¿no? Depende de lo que tú querías defender. Claro, y lo que tú querías, obviamente te convenía, pero tú podías decir que no. Es una inversión de la naturaleza de los partidos políticos, porque en el fondo no son un partido político, sino un aparato represivo, un aparato de inteligencia, como dice Andrés, en el poder. Entonces, la izquierda es el peor populismo, Diego. Daniel Ortega es populista y nunca la prensa le dice el presidente populista, el dictador populista, el populista. No, fíjate, ni siquiera le llaman dictador, ¿no? ¿El López Obrador? Ajá, bueno, que tú me vas a decir de eso. El régimen castrista ha sido la mayor expresión de populismo en América Latina y tampoco nadie se atreve. Lula es más populista que Bolsonaro. Sin duda. Ajá. Xiomara Castro, que acaba de ir ahí a rendirle tributo a Raúl Castro en La Habana y se desvivió, ¿no? De Honduras, es más populista que su vecino Bukele de El Salvador. Sin duda. Sin duda, ¿no? Maduro, Chávez, Petro, por favor, es súper populista, además un atorrante. Pero nadie se atreve porque la batalla de las ideas, como la llamó el dictador populista Fidel Castro, siempre empieza por el lenguaje, por la apropiación de los términos, de los calificativos y de los denominativos, diría yo, de alguna manera. Todo empieza, es una pelea por el lenguaje. Ya para terminar, me pregunto, o afirmo preguntando, al revés, populismo. Todo eso lo digo porque el populismo no es solo una cuestión de estilo, que es lo que me parece, ¿no? Con el caso de Milei, toda la de discursos más o menos ardorosos o promesas demagógicas o peinados raros, ¿no? El populismo más grave es cuestión de método, de contenido, y en eso la izquierda es campeona. Populismo es usar los recursos del Estado para alimentar clientelas políticas. Populismo es alimentar sindicatos que se convierten en mafias y permitir, por ejemplo, que para acceder a un puesto de trabajo sea obligatorio pertenecer a un sindicato o pagar sus cuotas, ¿no? Populismo es apoyar huelgas como acaba de hacer Biden en el caso de los empleados de las automotrices, a pesar de que podría costar la desaparición de esas automotrices como costó la huelga de Easter y de Pan American, que las dos grandes aerolíneas se fueran al diablo. Y que ya está costando el encarecimiento de los autos y la escasez de piezas y el encarecimiento de las piezas. O como dijo una invitada de nuestro programa de televisión, que todo el mundo tiene derecho a que le aumenten el salario, un salario digno y todo eso, que es una discusión tremenda. Hay un oyente que dice, bueno, si lo quieren discutir, que Hitler era populista. Por supuesto, no. Claro, el fascismo, el nazismo y el comunismo son las expresiones de populismo totalitario del siglo XX que las parió. El oyente tiene toda la razón. Populismo es crear ministerios innecesarios solo para complacer las modas ideológicas. Y Milei pregunta, dice, hay un ministerio de la mujer, y dice, ¿por qué no hay un ministerio del hombre? Igual que hay un ministerio de la igualdad, y bueno, ¿por qué no hay un ministerio de la libertad? Porque la moda ideológica está por el otro lado. Populismo es bajar artificialmente el desempleo, aumentando los trabajadores públicos y luego decir que ha bajado el desempleo. Aquí José Antonio ayer nos mandó la cifra, déjame buscarla aquí. Mira tú, ¿sabes? Los gobiernos federales, estatales y locales aquí en los Estados Unidos han abierto 327,000 plazas en lo que va de 2023. Y ahí no contamos todo este plan de construcción gigantesca que hay, de subcontratados, se pagan con dinero de los impuestos. Claro. Son empleados públicos también de alguna manera, sin estar en la plantilla pública, porque se pagan con dinero público. El proyecto de infraestructura. Ajá. Que es un truco que usó Roosevelt, que fue un populista,
y que usó Machado, que fue un populista fracasado, o sea, la carretera central, además de ser una gran obra, era una manera de darle trabajo, porque esa era la teoría, estaba ahí en los teóricos de la época. ¿Cómo bajamos el desempleo? Pues bien, bueno, pero para entonces darle empleo a esa gente tienes que crear otros problemas. Por eso digo que populismo también es imprimir billetes sin respaldo para pagar a esos empleados públicos o a esos subcontratados, creando inflación. Populismo son montones de planes sociales sin fundamento económico, porque el plan social, donde hay muchos planes sociales, lo hemos dicho ya, no significa que la cosa está bien. No, todo lo contrario. Claro, quiere decir que hay demasiadas necesidades. El país ideal es aquel que no necesita tener los mínimos planes sociales, porque quiere decir que la sociedad en sí misma se sabe sanar. Reagan resumió eso en una frase: el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Populismo es el discurso contra los creadores de riqueza, el discurso que no solo está en boca de los políticos, está en las películas, entonces, donde los ricos o los educados son los malos. ¿Cómo es que decía Silvio Rodríguez en esa canción populista y demagógica de viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel, viva el que huela, callejuela, palabrota y taller? No quiero ni la palabrota, ni quiero la mesa sin mantel, todo eso. Porque entonces son maneras burguesas para ser un pequeño burgués. Cantaba el señor Cortés con tremenda demagogia, claro, a pesar de ser un tipo talentosísimo. Millonario. ¿No? Populista es el discurso contra los creadores de riqueza. Los impuestos desmedidos y escalonados. Yo estoy de acuerdo con algún oyente que dijo una vez que se me notaba que era algo libertario. En algunos aspectos, los libertarios tienen razón en algo, en el flat rate. Esa idea de que el porciento del que gana más debe ser mayor a la hora de pagar impuestos que el que paga menos. ¿Por qué? Si de todas maneras lo que dicen los libertarios es 15% para todo el mundo. Porque 15% de $50,000 es mucho menos que 15% de 2 millones. No, pero que los ricos entonces tienen algunas maneras de evadir impuestos. Los pobres también. Cuando el jardinero te dice que le pagues cash, cuando el plomero te dice que le pagues cash, evaden impuestos que nosotros que somos empleados no podemos evadir. Entonces, pero ¿quién se atreve a decir eso? Te has metido con el sacrosanto plomero, que es socio mío, por cierto. En fin, el mayor populismo de la historia es el pan y circo del socialismo. La justicia social, y Milei ha tenido un coraje tremendo en irle arriba a la justicia social, es injusticia social. Populismo es el odio de clases, ¿no? La exacerbación de diferencias raciales, nacionales, etcétera. Populismo es la búsqueda de diferencias irreconciliables, los que vivimos en la Cuba comunista y nos tuvimos que ir a las únicas escuelas que había, que eran las controladas por el Estado. Hablaban todo el tiempo de las diferencias irreconciliables. Sí, siempre, ¿no? Y que aquel trabajador que luego ganaba mucho y se aburguesaba, traicionaba a su clase como si fuera un asunto de que coño, si la aspiración, o sea, la aspiración mía es subir, es la movilidad social, ¿no? Y como si lo hubiera hecho con el trabajo de otra persona y no con el suyo. Entonces, populismo es la búsqueda de diferencias irreconciliables, no para resolver las diferencias, sino para agravarlas. Eso es populismo y nadie lo menciona. O sea, no. Y hay un nuevo tipo de populismo en Estados Unidos. ¿Cuál es? El de representa a Bernie Sanders, por ejemplo, el senador de Vermont, cuyo último libro se titula sentirse bravo con el capitalismo. It's okay to be angry about capitalism. Está bien sentirse bravo con él también. Bueno, pero es que eso es populista. Eso es populista porque ¿cuál es el problema? Pero entonces, el problema aquí claro, porque el marxismo es populista. La utilización de los términos de manera escogida, ¿no? Hablábamos ayer en una sola línea en un artículo de la prensa española. El dictador Batista dio paso a la revolución de Fidel Castro. No, pero Batista gobernó 8 años, Fidel, el castrismo lleva 64, por favor. Que me vas a hablar de dictadores, la madre de todas las dictaduras. Gobernó 8 años. La más larga de Occidente. No, pero Batista gobernó 8 años sin poder someter nunca al Poder Judicial, de hecho no lo quiso, sin someter del todo al Poder Legislativo.
A Batista la Corte Suprema le viró leyes. Y era socialdemócrata, no era de derecha. Esa es otra historia que nos han vendido. Nació al calor de una revolución de izquierda, que es la revolución del 33. Y la amnistía que sacó a Fidel Castro de la cárcel. También. La que Fidel Castro no le dio a nadie nunca. Porque, exacto. Exactamente. Y es la entrada de los comunistas en la esfera de gobierno de Cuba en el 40. Ajá. Sí. Es al final un hombre con luces y sombras, como muchos. Y que considerado frente al desastre a Batista, de juguete. A Batista un altar. Juguete. Yo se lo pongo sí, con flores porque y ornamentos. Y... La gente dice, él tiene la culpa de lo que pasó. Sí, tiene culpa. Pero yo siempre sospecho que ya venía andando ese. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.